Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ustedes saben que hoy es un día muy distinto, hoy es viernes. Y entonces aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido. Aquí estamos, listos para peleas. Gracias a Dios. Queremos finalizar en esta última parte del análisis de los elementos, las concepciones que están detrás del Código Penal y una serie de propuestas que han sido cuestionadas por sectores importantes de la sociedad. Hemos visto varios elementos, como es el caso de que no se tipifica como violación la relación sexual sin consentimiento, que eso no es violación. Hemos visto que no es violación si no hay penetración. Hemos visto el tema de pastores, sacerdotes, que no deben de ser como la iglesia, que debería tener un trato especial. Y también hemos visto sobre el maltrato infantil y la violencia, el castigo no recurrente, como que no es violencia dentro del código. Y hemos visto de fondo cuáles son todas las concepciones. Entonces nos quedan dos aspectos que si no lo podemos agotar los dos hoy, ahí cerramos como quiera, que es los casos de corrupción pública que prescriben a los 20 años, dice acá. En la voy a leer como lo tengo aquí. En la propuesta del Código Penal se plantea que los casos de corrupción pública prescriben a los 20 años, Prescriben, para lo que quizás no maneja mucho estos términos jurídicos, es que después de los 20 años ya ahí cerró y no se puede juzgar a esa persona, por haberse robado 10.000 millones de pesos y con esos 10.000 millones de pesos haber construido grandes mansiones. A los 20 años ya esas mansiones son de él. Ya se lavó. O de ella, sí, ya se lavó. De ella, porque también hay ellas y ellos que en las corrupciones. Esto de la prescripción de los 20 años, hay una serie de concepciones y principios jurídicos que están subyacentes, que son defendidos, porque ese es un tema, esos son temas que se han abordado en otras sociedades, y hay juristas que se alinean con estos temas y construyen sus propios argumentos. La mayoría de estas concepciones jurídicas son sofismas juridicistas. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es una mentira con apariencia de verdad, para decirlo de manera simple. Esa es una de las especialidades de un jurídico, de un abogado, algo que es mentira y en el tribunal demostrar que es verdad. Eso está parte del debate, es decir, esta persona mató, se declara inocente y el abogado va a demostrar que sí, que es inocente. El caso de Simpson, ¿era Simpson? O.J. Simpson, que murió recientemente. Bueno, al final fue unos guantes que definió todo, pero el proceso venía demostrando que sí, que él era culpable y de un momento a otro dio un giro con el tema de los Ahí guantes. también operó a su favor que el policía que hizo la fase primaria de la investigación tenía un historial de racismo y se le comprobó que regó la sangre y la cosa como para inculparlo más. Pero ahí, y dañó los elementos de prueba. Sí, pero ahí hubo un elemento de destreza, de habilidad jurídica del abogado defensor que demostró que era mentira, que él no había... esos guantes no ni siquiera le servían. Entonces hay, en el mundo jurídico hay muchos elementos de sofisma y es una habilidad, es una destreza. Cuando yo di introducción al derecho en la UAS, uno de los temas que trabajamos fue el tema de la lógica jurídica.
Y ahí está todo lo de la falacia que se La puede, falacia, en los entonces. discursos que eso lo usan mucho los abogados en los debates en estrado. Entonces, un abogado que sepa mucho de lógica jurídica y de lógica filosófica y de lógica matemática es devorador, porque tiene una capacidad racional y si al mismo tiempo tiene las informaciones, son difíciles Y en su de discurso vencer. En su pueden discurso. conmover Ajá. al juez. No, y la lógica. Y cuando en los casos que hay jurado, conmover al jurado. Entonces aquí hay de fondo que esto es legitimar la cultura patrimonialista del Estado, si eso se establece, de que, bueno, un partido que llega al poder es el dueño del Estado y parte de sus líderes se llevaron esos recursos porque está cobrando el trabajo que hizo. Y el mensaje Entonces, es, tú puedes robar y ser lo suficientemente hábil como para hacer que todo eso se retarde 20 años y tú quedas libre. entonces, ¿cuáles son los argumentos jurídicos que se plantean? Se basa en la idea de que después de un cierto periodo las pruebas pueden volverse menos confiables, se van diluyendo en el tiempo. Los testimonios pueden ser menos precisos y la capacidad de hacer justicia de manera efectiva puede disminuir. Asumir ese argumento es un cuestionamiento a la eficiencia de la justicia y a la capacidad investigativa de la justicia. Y eso lo que está es legitimando los atrasos de los sistemas de investigación de la justicia, si eso se asume como tal. Indican de que con el paso del tiempo los recuerdos se desvanecen. Eso es para construir la historia. Los documentos se pierden o se destruyen. Tú ves, como que son argumentos y las pruebas pueden volverse inaccesibles. La prescripción tiene en cuenta estos desafíos prácticos para la justicia. Pueden ser reales, pero esos son desafíos prácticos para la justicia. Tú no puedes legislar sobre la base de una debilidad de la justicia. Tú legislas sobre la base de unos derechos que tiene la sociedad, que tiene el ciudadano. Otro punto al que se acude a garantizar la estabilidad jurídica. La prescripción de los delitos, incluida la corrupción, asume que hay que garantizar la estabilidad y la certeza de la justicia. Después de un periodo prolongado, las personas y las instituciones necesitan seguridad sobre las posibles acciones legales que pueden enfrentar. Entonces, cuando va pasando el tiempo, supuestamente tú te vuelves muy vulnerable y no hay garantía de tu seguridad jurídica. ¿Me explico? Otro elemento del cual está detrás de esto, que es el tema de la eficiencia del sistema judicial. En la medida que el sistema judicial concentra todas sus energías, todas sus fuerzas en estos casos, pierde eficacia, eficiencia, porque se van a ir acumulando muchos otros casos. Entonces, en 20 años, la justicia se le van a ir acumulando muchos casos. Entonces, renovar nuevos casos después de 20 años, eso puede afectar la eficiencia jurídica. En vez del legislador que redactó esto pensar, vamos a dotar a la justicia de más recursos, vamos a fortalecer el sistema, lo que piensa es en lo contrario, diciendo, bueno, es que se va a debilitar, se va a acumular mucho. Tú sabes que en conversaciones informales, algunas personas han compartido en espacios en los que yo he estado, de que hay una serie de casos del pasado, especialmente en los gobiernos de Leonel, que no han sido retomados, porque ahora hay muchos casos, nuevos casos, que retomar aquellos o algunos que están pendientes de llevar a la justicia implicaría afectar la eficiencia de estos casos que se están abordando. Pero si se le inyectan más recursos y se amplía Claro, el Ministerio Público, se pudiera abordar muchos casos a la vez. Estamos viendo la fiebre. Bien, vamos a una Digo, la sábana de la fiebre. Sí, vamos a una pausa.
Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, en esta parte que contempla el proyecto de código que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados en una de las lecturas y que está pendiente de proseguir en ese hemiciclo cuando se instalen las nuevas autoridades del Congreso Nacional. Esto de si puede prescribir el delito de la corrupción después de 20 años. Otro punto al que está detrás de esto es el equilibrio entre el castigo y el tiempo. En el sentido de que el impacto de castigar a alguien con un delito cometido hace mucho tiempo puede ser menor que el comparado al costo social y personal del castigo, revolviéndolo nueva vez. Es decir, en la medida que va pasando el tiempo, por un delito cometido, el costo, es decir, el daño a la persona, puede volverse de un impacto muy fuerte, el revolver. Voy a poner el caso de Orlando Martínez, ¿verdad? Es un caso que duró años y la justicia no hacía nada y de un momento a otro. Entonces algunos defensores de los criminales que fueron condenados decían como por qué revolver una cosa que ya había pasado tantos años. Es decir, la prescripción de los casos que dañan la sociedad, dañan al ciudadano, tú no puedes decir que es largo o corto el tiempo, porque el daño permanece ahí. Claro, sí. Hay que recordar en ese caso que sí existían unos plazos de prescripción, pero la familia de Orlando y los que fueron sus compañeros de causa, encabezados por Narciso Saconde, sí, se encargaban de cada vez que estaba a punto de prescribir, volver a introducir el caso. Exacto. Y así no se pudo cerrar. Ahora, ¿cuáles son las debilidades de estas concepciones? Impunidad y corrupción sistemática. En muchos casos, la corrupción, como es en nuestro país, es un problema sistémico que se mantiene a lo largo del tiempo, de gobierno tras gobierno. Entonces, un problema sistémico, tú no le puedes dar un abordaje cronológico. No. Tiene que dar un abordaje sistémico, ético, que no puede por qué perimir o prescribir. La prescripción puede favorecer la impunidad. No, sí. No es que puede, que la favorece. Sí, digamos más contundente, permitiendo que aquellos que están involucrados en la corrupción escapen de la justicia. Se parece a la idea aquella que decía que tenía el doctor Balaguer, cuando le hablaban de deudas viejas de pagar, bueno, hace tanto tiempo de eso. Entonces que había que la idea de dejar envejecer las deudas para no pagarlas. Es el mala paga que hace eso. Sí. Sí. Otro punto que está, primero el elemento sistémico de la corrupción, segundo el de la impunidad, es la reputación de la justicia que se puede ver en juego. En términos de percepción pública, la reputación y la rendición de cuentas. Es decir, la justicia tiene que rendir cuentas frente a daño al Estado. Si los ciudadanos ven que los corruptos están siendo favorecidos y no son castigados por la justicia, esto puede disminuir la confianza en las instituciones. Y cuando las instituciones vinculadas a la justicia se incrementa su reputación y su confianza, eso tiene un impacto hasta en la inversión privada, eso tiene un impacto hasta en la economía de una sociedad, hasta en el crecimiento y el desarrollo económico de una sociedad. Porque yo, empresario, donde hay una justicia que favorece a los corruptos, y yo no soy un empresario corrupto, yo no voy a invertir en ese país donde a los corruptos hay como un elemento de protección y de encubrimiento jurídico y una justicia poco confiable. Entonces, ese elemento hay que tomarlo en cuenta. Está el otro punto, la recuperación de los activos y las reparaciones. Pero si alguien robó y a los 20 años tiene su mansión con 2 piscinas, tiene su casa
a la orilla de la playa, y todo eso lo consiguió con el dinero que se robó. No hay derecho a recuperar esos bienes. Claro, hay que Pues confiscarlos. claro, es decir, la corrupción a medida implica grandes pérdidas de dinero del Estado, y ese dinero no perimió como tal porque las casas están ahí. Está ahí el Entonces, cuerpo ¿cómo del va a delito. perimir el hecho, pero el cuerpo de delito no? Eso tiene muy poco asidero realmente. En algunos casos, por ejemplo, eso de que se va con el tiempo, que las pruebas, etcétera. No, ya las nuevas tecnologías o técnicas de investigación pueden permitir descubrir y probar casos de corrupción que antes era imposible de resolver y de volver al pasado con técnicas investigativas. Entonces, la jurisprudencia y las investigaciones científicas van evolucionando en el tiempo. Entonces, no se puede recurrir a un argumento tan débil como es el que en el tiempo las pruebas se van disminuyendo, debilitando. Es absurdo. Se ha visto en muchísimos casos de crímenes cometidos que las personas pudieron burlar la justicia durante a 15, 20, 30 años, y luego con todo esto del ADN se ha podido comprobar tantos años después que fue la persona que en principio se investigó, y lo buscan y lo juzgan y lo condenan. Eso es ética, política y jurídicamente inaceptable, lo de la prescripción de la corrupción. Eso es inaceptable y es poco sostenible realmente. El último punto que queríamos analizar es: los delitos cometidos por policías y militares deben ser llevados a la justicia militar. Que este código está proponiendo volver a la supuesta justicia militar y policial, como que una casta tenga el derecho de investigarse y juzgarse a sí misma. Hay algunos argumentos que van más allá del concepto de casta, tú ves, que se plantea. Tú sabes que siempre ha estado la idea de que la justicia militar busca mantener la disciplina y el control de las Fuerzas Armadas y policiales, de garantizar la disciplina, y los tribunales militares juegan este papel. Yo tenía entendido que un tribunal militar, y yo creo que los tribunales militares deben existir para problemas de disciplina interna, para que sea violación de normas, no de leyes. De disciplina interna, sí, de normas que hay. Un individuo que se robó un arma dentro del almacén donde están las armas, el stock de armas. Bueno, puede ser juzgado dentro de un tribunal militar, pero tú no me puedes decir que en una protesta popular, una movilización popular, un policía o un militar le entró a tiro y mató a 3 gente. Eso tienen que juzgarlo los militares, porque es un daño civil, es un daño público que tú estás haciendo. Y cuando se trata de derechos humanos, más allá, es mucho más grave. Se plantea que la justicia militar está para reforzar la autoridad. Eso es crucial para el funcionamiento de las instituciones. Son argumentos que están ahí detrás. Pero el punto es que las instituciones militares, desde la época del Imperio Romano, tienen un carácter cuasi sagrado, las instituciones militares, y sigue teniendo ese sentido en esta época. Y por lo tanto, la hacen intocable y se colocan por encima de la sociedad. Bueno, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Pues sí, la sacralización del poder militar está planteado aquí. Y hablábamos del Imperio Romano, que el mismo imperio se autodefinía como el Sacro Imperio Romano. Ese Sacro Imperio Romano articulaba 2 instituciones consideradas sagradas: la Iglesia
y el ejército. Y el ejército romano ha sido quizá, si no el más poderoso de la historia, uno de los ejércitos más poderosos, era sobre la base de los impuestos que se sostenía. Cada pueblo dominado implicaba ponerle un impuesto y la mayor parte de esos recursos era para sostener esos ejércitos en alimentos, armas, lugares para acampar, etcétera, etcétera. Entonces, otro punto que se señala es que los tribunales militares tienen la especialización y el conocimiento para abordar los casos militares, que no lo tiene un tribunal civil. Los jueces militares pueden tener una mejor comprensión de las circunstancias específicas y los desafíos que enfrentan los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero ¿y quién me ha dicho que un juez militar tiene más especialidad y más conocimiento que un juez civil o que un juez no militar para abordar un caso de un crimen cometido por militares, en un allanamiento, en una movilización? Entonces, oye, no, eso no tiene asidero. Pero además aquí hay, Bernardo, eso tiene también un trasfondo que debe tomarse en cuenta. Aquí durante muchos años, ni se diga durante la dictadura de Trujillo, en los gobiernos autocráticos de Balaguer, nombraban oficiales policiales y militares como jueces. Y llegó a darse el caso de algunos que con puesta su toga y todo ahí, sacaban su pistola y la ponían ahí en el estrado, como para intimidar. Cuando juzgaban sobre todo muchachos que eran acusados de ser de izquierda y demás. Sí. Entonces, todo eso es una barbaridad a la que no se puede retroceder. Eso ya el país se liberó de eso. Eso es una barbaridad. Hay una relación desigual. Totalmente. Desigual. Y uno de los puntos que está sobre este tema es el de ser juez y parte. Es decir, los militares se están juzgando a sí mismos. Pero ¿cuál es el problema más de fondo que tiene eso de ser juez y parte? En el mundo militar, no en República Dominicana, eso es parte de una ética no escrita, un código no escrito. Está de que el militar tiene que cuidar y proteger al militar. Eso es igual que en los médicos. Los médicos, la mayoría de los médicos se protegen a sí mismos. Hay un código ético no escrito donde un médico no testifica en contra de otro médico. Es casi una especie de ese tipo de acuerdo entre grupos mafiosos, ¿verdad? El silencio, el código de silencio, el no traicionar, ese tipo de cosas. Entonces eso te convierte en tribunales no imparciales. La imparcialidad es un elemento esencial en el ejercicio de la justicia. Y cuando se es juez y parte, y existe un código de complicidad, si se puede hablar así, que el concepto más es de un código de honorabilidad, un código de lealtad, ahí la justicia pierde el sentido de imparcialidad y deja de ser justicia. Porque la justicia militar, frente a un caso de militares involucrados en violación de derechos a civiles, normalmente va a tender a inclinarse a proteger a sus miembros y asegurar y no va a poder asegurar una justicia equitativa y objetiva. Entonces, no es posible que tú pongas en manos de un tribunal judicial militar tener casos de justicia que no te garantiza ni la equidad, ni la objetividad, ni la imparcialidad, que son tres. Hay 4 elementos en el ejercicio de justicia que son clave. La autonomía, que tú no estés coartado por ningún actor externo. La imparcialidad, la equidad, donde tú aplicas
la misma justicia para un rico, para un pobre, para un militar, a un no militar, aplica justicia para personas creyentes, no creyentes, de condiciones étnicas diferentes, sexo diferente, preferencia sexual, equidad. Pero además objetiva, porque tiene que basarse en las evidencias, en los hechos y las evidencias que lo sostienen y lo sustentan. Entonces, todo esto de los tribunales judiciales van a estar afectados. Para terminar, miren, hay normas y tratados internacionales de derechos humanos que promueven la idea de que los delitos, especialmente aquellos que involucran violaciones de derechos humanos, deben de ser juzgados por tribunales civiles. O sea, hay normas internacionales, y voy a citarlas para que veamos cómo nosotros, un país, ya cuando hay normas internacionales, todavía estamos discutiendo temas donde las sociedades han ido avanzando a nivel mundial. Hay una convención del 1984 que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. Está la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del 2006. Está la Convención Internacional sobre la eliminación de toda la forma de discriminación racial del 1965. La de Ginebra, la de Roma de la Corte Penal, es decir, hay como 10 o 12 convenciones internacionales y normas que sustentan la necesidad de que los casos de violación de derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles. Eso sería un gravísimo retroceso que se llegue a aprobar eso en el Código Entrar en Penal. Conflicto con normas y Así tratados mismo internacionales. Muchas gracias, Bernardo. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más siempre en Acento TV y Acento Portal.